Ya está con nosotros José Monegro, director del periódico El Día, directivo de muchas cosas. Es un hombre deportista, es un hombre de la Iglesia Católica, diácono, formalmente es orgánico de la Iglesia Católica y de la Sociedad Interamericana de Prensa. Saludos, buenos días. Pero lo mejor que él tiene, Geomar, es Sí. que es el esposo de Ángela. Ah, no, eso es otra cosa. Eso es lo mejor que él tiene. Hoy Colega periodista. Hoy cumplimos 29 años. ¿Ah, sí? Oh, my 19 God. de... 29. Y 4 de amor. No, pero en el 19. Ay, Dios mío. No, hoy. 19 de enero. Ah, el 19. Claro. 29 años de 29 años de y matrimonio. 4 de amor. ¿Y cómo dos periodistas pueden durar tanto tiempo juntos? Porque Que Ángela es una estrella. la tolerancia, la comprensión, entonces La vida cristiana. No, por supuesto, tener a Dios como centro de nuestro matrimonio. La canción de Anthony Río, comprender más y amarse menos. Monegro, en República Dominicana vivimos un estadio de democracia no perfecta, pero entiendo que en lo fundamental tenemos esos valores de libertad, de expresión, de movernos y de decir muchas cosas. A veces hasta se le va la lengua a gente por ahí. Pero bueno, eso es parte de la nueva dinámica de comunicación de masa y las redes sociales, todo esto. Pero actualmente hay una situación que está generando preocupación con la Ley 1 del 2024 y la creación de lo que se conoce ya como Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, el Sistema Nacional de Inteligencia, y una serie de aspectos que preocupan porque atentarían contra derechos fundamentales universales y establecidos en nuestra propia Constitución en República Dominicana. Sé que la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio de Periodistas y muchos otros actores de la sociedad dominicana han manifestado esto. ¿Cuál es la posición y la óptica que tú tienes sobre esto? Mira, la Sociedad Dominicana de Diarios, en su última asamblea celebrada el martes, decidió mandar a estudio ante constitucionalistas esa ley para que nos den los constitucionalistas herramientas para nosotros continuar con el debate. Sí manifestamos nuestra preocupación por el artículo 11 de la ley que establece que tanto las instituciones públicas, privadas y las personas físicas están en la obligación de suministrar las informaciones que les sean requeridas por la Dirección Nacional de Investigaciones, y tiene un incidental diciendo que guardando las formas legales para el respeto de la intimidad y la honra. El 26 también tiene algo que preocupa. Entonces, entonces esa parte la concatenamos con el artículo 26, que dice que quien no atiende ese requerimiento del artículo 11 es pasible de penas de prisión menor de 2 a 3 años. Y el artículo 9, que es quien tiene las definiciones de cuáles son las facultades de la Dirección Nacional de Investigaciones, que tanto el artículo 11 como el artículo 9 es muy ambiguo en su redacción. Pero, y esta es la primera vez que me refiero a ese tema, ayer, el jueves pasado, hablando sobre ese tema, descubrimos algo que a mí personalmente incluso ni siquiera lo he socializado con la Sociedad Dominicana de Diario, algo que me resulta sospechoso, más sospechoso todavía, y es que hay una diferencia importante entre el contenido que está en la ley y lo que informó el Senado que aprobó. Ojo, el Senado informó, no me gusta usar celulares en televisión porque no se ve bien, pero quiero leer Lo correcto. Lo que el Senado informó que aprobó. que aprobaron, dice, porque hasta lo mandaron textual, dice, el artículo, estoy leyendo la nota que mandó el Senado. El artículo 11 del proyecto establece que, pone comillas, tú lo estás viendo, comillas, Sí. comillas, dice, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, previa autorización del juez o un tribunal competente,
estarán obligadas a entregar al DNI todas las informaciones que éste requiera. Leído eso, eso está perfecto, porque dice previa autorización, previa autorización de un juez o un tribunal competente. Pero lo que está en la ley, que es lo que vale, no dice eso. Pero se falsificó entonces. Lo que está en la ley no contiene la parte de previa autorización del juez o tribunal competente. Que lo hace directamente el DNI, que es obligatorio cuando el DNI pide. Pero dice, el cambio es importante, lo que está en la ley dice, guardando las formas legales. Eso es muy genérico. Sí. Aquí en lo que el Senado informó que se aprobó, dice que con la autorización de un juez o de un tribunal competente. ¿Y dónde hubo el error? ¿Dónde fue el error? En la redacción del informe final del Senado, en el propio Senado, o cuando llegó a la consultoría jurídica del Poder. Hay una máxima periodística que dice, piensa mal y acertarás. Si el Senado mandó esta nota diciendo que eso fue lo que se aprobó, es porque desde el Senado se sabía que lo que realmente contenía la ley estaba mal. Iba a generar ruido, para decirlo de alguna manera. Y por eso la información que ellos dan de qué fue lo que se aprobó, dice como uno supone que debía estar. Entonces yo supongo que en alguna parte del camino, digo, eso es algo reciente, que acabamos de darnos cuenta de eso, pero eso no hemos entrado en investigaciones del lugar. En algún lugar del camino le quitaron la parte de que por la autorización de un juez o un tribunal competente, que dice el Senado que fue lo que se aprobó, esa es la nota que mandó el Senado a nosotros la redacción. En las redacciones de los medios y los periodistas que cubren el Senado, así fue que llegó. Pero en la ley le quitaron esa parte. O la ley siempre estuvo como está y el Senado mintió para evitar Pero no ha sido consultado el Senado. No, pero el Senado fue pero esa es la nota, entonces no se ha consultado en realidad si ellos están en lo correcto en esa publicación o alguien mandó otra nota diferente. Bueno, o hubo un manejo para... Los que estamos aquí, somos reporteros, y cuando en el Senado o en el Congreso aprueban algo y le pasan al Departamento de Comunicaciones para que lo trabajen, y mira, y está puesto hasta en comillas, ellos, la materia prima que utilizan para anotar es lo que le pasan. En algún lugar del camino, yo no me atrevo a decir que falsificaron. Lo cambiaron. Todavía no me atrevo a decir que falsificaron. Estamos investigando. Ya incluso hablamos ayer con estuvimos localizando a Dionis Sánchez, no lo localizamos. Es el senador y responsable de Pedernales, pero además era quien encabezaba la comisión que rindió el informe de esta ley y que rindió un informe favorable. Entonces estuvimos comunicándonos con Dionis Sánchez, no lo localizamos. Ayer lo llamé, Dionis, tú debes tener varias llamadas nuestras ahí perdidas. Imagino que estás en Pedernales atendiendo a tus electores. Vimos la sesión del Senado. Resulta que en la sesión del Senado, está ahí, se libró de lectura, es decir, la ley no se leyó. Se acogió el informe de la comisión. En el Senado y se liberó de lectura, es decir, que en la sesión que está grabada no pudimos contactar qué fue lo que realmente se aprobó porque fue liberada de lectura. Esa prisa también, ¿por qué tan aprisa? Entonces son muchas cosas que nos llaman a preocupación de la ley. Como Sociedad Dominicana de Diarios, nosotros pedimos las consultas a especialistas, a constitucionalistas, porque a lo mejor los constitucionalistas nos dicen, miren, señores, no hay de qué preocuparse, eso está conforme a la Constitución, eso. A lo mejor nos dicen eso. Pero ya ellos le han hablado de la consulta porque, por ejemplo, la fuente, usted como periodista tiene su fuente y el DNI llega y le dice, no, usted me tiene que dar la fuente porque si no la ley lo castiga con pena. Entonces el artículo 49 de la Constitución se va a pique. Mira, nosotros hemos conversado y está en muy buena disposición con el director del DNI, con don Luis Soto. Él se ha mantenido en comunicación con nosotros, nos ha explicado que el sentido de la ley, y con lo cual nosotros compartimos, el sentido de la ley es
organizar el sistema de inteligencia y de seguridad nacional. Eso lo compartimos, estamos de acuerdo con ello. Nos preocupa la ambigüedad de la redacción del artículo 11. Entonces, él nos ha planteado que efectivamente se protege el secreto profesional porque es está protegido por la Constitución de la República. Dentro del secreto profesional está el de los periodistas preservar las fuentes, los médicos y los abogados y una serie el psicólogo. Pero una de las cosas que nos preocupa es que muy bien, yo no tengo ni la menor duda de la vocación de demócrata que es de Luis Soto y del presidente Luis Abinader. Pero si mañana viene una gente que no tenga esa misma vocación de demócrata. Y te la aplique. Dicho sea de paso, está vacante todavía la titularidad de director de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI. El presidente debe designar a un director de esa entidad recién creada. Sé que está el director del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, Luis Soto, pero por la formalidad y la legalidad tiene que producir un decreto. Lo que se va a producir es simplemente en esa ley un cambio de nombre. Es como cuando se cambió en la Constitución la designación de ministro, que anteriormente era secretario de Estado. O sea, eso no creo que sea mayor inconveniente. Pero esta discusión que se ha generado, el mismo Luis Soto nos ha dicho que ellos están en disposición de que si efectivamente esa redacción puede generar ese tipo de dudas, ellos están en disposición de hacer los arreglos de lugar. Sabemos que existe la presunción de constitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones que dimanan de autoridades, pero si se ataca ante el Tribunal Constitucional esa ley y artículos que se entiendan que van en contra de la Constitución, entonces el Tribunal Constitucional, como ente facultado para esos asuntos de salvaguarda de la Constitución, pudiera producir entonces una sentencia y echar hacia un lado esos artículos. Pero mientras no se produce esa sentencia, está vigente la ley. Presunción de constitucionalidad. La recomendación de ustedes en ese punto, porque creo que es un peligro, en vez de avanzar, creo que vamos a retroceder. Y esos años pasaron en la República Dominicana. Mira, nos alegra mucho la actitud del DNI, del gobierno, de que si hay que hacerle algunos cambios a esa ley, algunos ajustes para atender esa preocupación, ellos están dispuestos, sea por la vía que sea más expedita, sea o mandando al Congreso una modificación para hacer los arreglos del lugar, o que en común acuerdo nos vayamos por la vía del Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional la parte que sea que pueda ser considerada no conforme a la Constitución. Eso nos alegra, pero eso es algo que nosotros no podemos dejar pasar, porque no puede quedar en la buena voluntad de un funcionario el respeto a derechos fundamentales, porque como le digo, yo no tengo ni la menor duda de la actitud demócrata de Luis Soto, pero si mañana viene uno que no tenga esa misma actitud y le da una interpretación, la mala interpretación a esa ley. Y que recientemente, recuerda, no tantos años hace, que se llamaba desde ahí, del DNI, a periodistas. Pase por aquí que queremos hablar algo con usted, y hasta del propio Ministerio de la Fuerza Armada, anteriormente Secretaría de la Fuerza Armada. Pero Johanna tenía algo. Exacto, no puede ser un tema de personas. La ley debe ser clara y específica para evitar esas situaciones. Pero, Monegro, me gustaría conocer tu parecer sobre esta discusión, que de hecho es de las principales informaciones de los diarios en el día de hoy, la discusión sobre el tema de las inauguraciones y el presidente de la República, los plazos y la ley. Aunque la ley para el aspecto presidencial, de la candidatura presidencial, ciertamente marzo es la fecha tope, porque hay que admitir las candidaturas presidenciales y emitir la proclama electoral para el aspecto congresional y presidencial. ¿Cuál es tu posición sobre esta situación, más allá de lo que define la ley 2023? Bueno, es que justamente es un buen ejemplo de lo que estamos hablando de la discrecionalidad, porque el presidente y su equipo podrían alegar que el presidente de la República a lo que aspira es a presidente, y las elecciones de las presidenciales son en mayo. Y hay quienes plantean que la ley habla de elecciones. Y en febrero hay elecciones. Entonces,
se dan cuenta por qué que no podemos dejar a la interpretación de las personas asuntos contenidos en la ley. Tanto la ley electoral vigente como la ley de partidos políticos, ustedes nos vieron desde el principio atacar mucho lo que salió del Congreso en esa oportunidad. Incluso desde el periódico El Día nosotros hablábamos mucho del tollo de la ley de partido, de la ley electoral, porque fue una ley que se hizo con los pies. Por eso el Tribunal Constitucional ha tenido que declarar inconstitucional por lo menos 7 artículos de la ley electoral y la ley de partidos políticos, porque fue una ley mal hecha, fue una ley pésima, fue un tollo de ley. Entonces, esa discusión te demuestra el por qué no, pero ¿qué resulta? Que es una discusión que mientras se define, lo que tenemos es un presidente inaugurando previo a unas elecciones municipales. Pero en este caso, en la ley que yo le hago referencia, mientras se define, tú puedes estar de 2 a 3 años preso. Sí. ¿Entiendes? O sea, por eso derecho fundamental. Por eso es que no podemos. Y que en este país, para los que están gobernando ahora, las cosas cambian desfavorablemente a veces favorablemente. Usted está hoy en el gobierno, mañana es oposición y te puede golpear ese mismo instrumento injusto que tú permitiste que se aprobara, y este es un país que se pasa fácil del gobierno a la cárcel y de ser prófugo o de la cárcel al gobierno. El actual director de la policía, el general Peralta, ¿verdad?, estuvo prófugo un tiempo, ¿verdad?, perseguido por la propia policía, y hoy es director de la policía. Por esos excesos y abusos que se cometen e imprudencia que gente que está en el poder no lo piensa muchas veces. Mira, tenemos muchos ejemplos, y le voy a poner a la gente del gobierno, le voy a poner un ejemplo a la gente del gobierno. Cuando el Partido Revolucionario Moderno estaba en la oposición, que se estaba escogiendo a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el Partido de la Liberación Dominicana, que estaba en el poder, decidió darle una interpretación al concepto constitucional del senador de un partido diferente al partido que represente la mayoría. ¿Cuál era la mayoría? Sí. Y el PLD en esa oportunidad decidió interpretarlo y puso a un aliado, puso a un partido aliado. Nosotros lo criticamos mucho eso, y el PLD no le hizo caso a nadie. ¿Qué resulta? Que llega el PRM al poder y le aplica la misma interpretación que le hizo el PLD, y por eso el PLD no tiene un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura del Senado, es de la Fuerza del Pueblo el representante. Cuando el partido que más senadores sacó fue el PRM y el segundo fue el PLD. Pero cuando el PLD estaba en el poder, le dio una interpretación antojadiza, y resulta que 4 años después ellos se vieron en la otra posición, y por eso, así como le negaron esa oportunidad la representación a un senador del PRD-PRM, hoy ellos pasaron por eso. Entonces, por eso es que los políticos y los que destentan el poder, no solamente los políticos, los que destentan el poder, tienen que entender que la institucionalidad y las leyes nos protegen a todos, incluyéndolo a los que están hoy en el poder, claro, que mañana podrían estar en una situación de indefección. Esa es la Catalina de la bicicleta de la que yo hablo, que tiene 2 pedales, uno arriba y otro abajo. José Patricio Monegro. Salúdeme a Ángela Medina, su esposa. Bueno, así será. Y reiteramos a nuestro compañero Oliver Peña, que está de cumpleaños. Oh, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Y compartirlo con ustedes en Hoy Mismo es una gran felicidad. Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos el próximo lunes nuevamente acá en Hoy Mismo.